Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Puestos sobre sus pies, vamos a estar dando inicio a este servicio. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se conectan en esta hora a la plataforma. Bienvenidos en esta noche. Vamos a estar orando para dar inicio a este servicio. Amén. Bendito Dios, tú que moras en gloria, soberano Maestro. Venimos delante de ti, de tu presencia, soberano Dios. Solo tú sabes, Señor, con cuánta necesidad llegamos a este lugar, bendito Rey del cielo. Yo te pido, Dios de gloria, que seas tú, Señor, tomando control sobre este servicio, bendito Dios, sobre cada uno de mis hermanos. Mira los que vienen en camino, Señor, seas tú aligerando sus pasos, Padre Santo. Mira los hermanos, Señor, que han llegado a este lugar, bendito Dios. Solo tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Rey de gloria. Yo bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos tú también, Padre Santo. Gracias te damos, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en los Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Bendito es el Señor. Glorificado es el nombre de nuestro Dios en esta noche. Bendito Dios. Salmos capítulo 1, ¿me confirman con un amén? Y vamos a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo todos juntos porque es corto. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bendito es Dios. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios del cielo. Mi alma te alaba, te exalta y glorifica tu nombre, Señor. Mi alma te da todo el honor, todo reconocimiento. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que lejos de tu presencia no somos nada. Lejos de ti no somos nadie, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por este día maravilloso que tú nos diste, bendito Rey del cielo. Gracias por esta mañana habernos permitido abrir nuestros ojos, Señor, y saber, Padre Santo, que tu misericordia está puesta sobre cada uno de nosotros, porque aún estamos respirando y aún hay oportunidad, bendito Dios del cielo. Por eso te doy gracias, maravilloso Dios. Gracias por este día, gracias por nuestro empleo, gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, un día más para respirar en esta tierra, Señor, y servirte, bendito Rey de gloria. Gracias, maravilloso Maestro. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Rey del cielo. Digno de ser alabado y exaltado. Digno de reconocer que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Un Dios digno de ser exaltado en esta noche, bendito Dios. Tú eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios maravilloso, soberano Maestro. Tuya es la gloria, tuya es la honra y todo el honor, todo reconocimiento. Tuya es toda la exaltación, bendito Rey del cielo. Toma control de este servicio, Padre Santo. Toma control de nuestras vidas, Señor. Toma control, Señor, sobre mis hermanos, Señor, que tocan los instrumentos, Señor. Unge la voz de mi hermano Alejandro, bendito Dios del cielo. Seas tú usándole de una manera especial, bendito Dios. Sigue levantando hombres y mujeres dispuestos a pelear la buena batalla. Sigue levantando adoradores, bendito Dios. Sigue levantando, Señor, aquellos hombres y mujeres que vengan dispuestos, Señor, a pelear, Señor, la buena batalla en este lugar, bendito Dios del cielo. Sigue levantando jóvenes, niños, Señor. Sigue levantando esta niñez, esta juventud para tu servicio, bendito Rey de gloria. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre Santo.
Vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar, y por eso puedo escalar, y por eso puedo escalar. Gracias, maravilloso Dios. Solo tú eres un Dios grande y maravilloso, digno de adorar y de exaltar tu grandeza, Señor. Gracias, Con pandero y danza, vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza, lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye, lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye, y así
así, así se alaba Dios, así, así, y así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, y así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y así se alaba Dios. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye. Lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, y así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y así se alaba Dios. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová, con pandero y danza. Lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye. Lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba Dios. Y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, y así se alaba Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, y así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, y así se alaba Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y así se alaba Dios. Gloria a Dios, bendito y alabado eres, soberano Maestro. Gracias, Padre Santo, gracias, maravilloso Maestro. Tuya es la gloria, la alabanza y la adoración, bendito Dios. Tuyo es todo el honor, todo reconocimiento, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de adorar y glorificar tu nombre y tu grandeza, Señor, en esta noche, bendito Dios. Gracias por permitirnos, Señor, seguir abriendo nuestros labios, bendito Dios. Cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el
queremos su presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Conocerte, yo anhelo, Señor, oh Dios. Tú eres santo, 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 eres tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, maravilloso Dios. Sea la gloria, sea la honra y todo el poder, bendito Rey del cielo. A ti te damos todo reconocimiento, soberano Maestro. Gracias, Padre Santo. Gracias, maravilloso Maestro, por permitirnos adorar y exaltar tu nombre, Señor, en esta noche. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas en esta hora. Bendito Dios, tú que moras en gloria, soberano Dios. Yo presento una vez más la vida de mis hermanos, Señor. Mira las manos que se levantan en esta noche, Rey de Gloria. Pido, Dios, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, al dador alegre, bendito Dios. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, que nunca falte, Señor, en sus hogares
en la alacena, Padre Santo, que nunca falte el alimento, bendito Dios. Yo los bendigo, Padre Santo, bendícelos tú también, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras la ujier pasa por los puestos, vamos a estar orando para escuchar la palabra. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo. Yo bendigo la vida de nuestro pastor, Señor. Te pido, Dios del cielo, que seas tú quien le sigues dando gracia y sabiduría, entendimiento, bendito Dios. Ahora que nos sentamos a escuchar palabra tuya, bendito Dios, te pido que tú lo uses de una manera especial en este lugar, bendito Dios. Que seas tú colocando, Señor, la palabra necesaria, Señor, para nuestras vidas, Dios del cielo. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y por este lugar dejamos a nuestro pastor. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Un saludo para cada uno de ustedes, un saludo para los hermanos, los amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas. Les saludamos en esta preciosa noche desde la sede central aquí en Ibagué. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ya hemos cantado, hemos bendecido al Señor. Vamos a entrar a la segunda parte del tema que estamos llevando a cabo los jueves. Estamos estudiando acerca de... Muy bien, los dones del Espíritu Santo, allí en 1 Corintios capítulo 12, y estamos ubicados, 1 Corintios capítulo 12. Allí el apóstol Pablo en el versículo primero comienza diciendo, bueno, esta versión, esta es la Biblia de las Américas. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. O sea, está hablando acerca de que conozcamos acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Pero más adelante, versículo 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno su voluntad. Así que estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Decíamos la semana pasada, para entrar en contexto, que los dones del Espíritu Santo son manifestaciones, ¿cierto?, sobrenaturales del Espíritu de Dios en la vida del creyente, que lo ministra o lo usa para ejercer en algún momento un don espiritual. Decíamos que los dones no son propiedad del creyente, sino que son propiedad del Espíritu Santo. Y que los dones que coloca sobre cada uno de nosotros no somos nosotros quienes lo traemos, digamos, o usamos el don a nuestro gusto, a nuestro acomodo, a nuestro deseo, sino que es el Espíritu de Dios quien usa nuestras vidas en un don. Amén. Entonces, esto como para que tuviéramos allí en cuenta. La semana pasada estuvimos viendo la introducción acerca de esto, quedamos en esta parte y entonces vamos a hablar hoy de lo que son los dones de revelación. ¿Cómo se llaman? Dones de revelación. La semana pasada hicimos una división. Dijimos que ¿cuántos dones eran? ¿Cuántos? 9. 9 dones, ¿verdad? 9 dones. Muy bien. Dijimos que estos 9 dones estaban divididos. Obviamente aquí en la escritura pues aparece todos los dones enunciados, pero en el estudio teológico los dones están divididos en 3 grupos. Y esto con el fin de pues estudiarlos un poco más pedagógicamente, un poco más comprensibles.
Dijimos que estaban divididos en tres, ¿cierto? ¿Cuáles son? Dijimos que primero, el primer grupo es dones de revelación, ¿cierto? El segundo grupo es dones de poder. Y el tercer grupo, dones de inspiración. ¿Ok? ¿Cómo dijimos entonces? Dones de revelación. Segundo, dones de poder. Y tercero, dones de inspiración. Otra vez. Primero, dones de revelación. ¿Para qué sirven? Para mostrar algo que humanamente no podemos saber. Segundo, dones de poder. ¿Para qué sirven? Para una intervención sobrenatural en algo donde se necesita el poder de Dios. Y tercero, dones de inspiración. También se llaman dones de expresión. ¿Para qué sirven? Para comunicar un mensaje de parte de Dios en un momento específico. ¿Ok? Bueno, esas son las tres divisiones. Vamos a mirar entonces en esta noche dones de revelación, el primer grupo, dones de revelación. Entonces, los dones de revelación sirven para poder conocer algo de una manera sobrenatural. O sea, es algo que usted no sabe, es algo que usted no conoce, pero en un momento específico, en un momento de Dios, viene la revelación. ¿Ok? Los dones de revelación son aquellos por los cuales Dios permite saber o conocer algo que no pudiese ser posible por medios naturales. O sea, es algo que uno no sabe de una manera natural, sino un momento en que el don se manifiesta. Estos dones, aclaramos, no son adivinación. ¿Ok? No son adivinación. No son intuición humana. No es que yo intuyo, no. Ni percepción psicológica. Ya, le voy a poner un ejemplo. Usted ve entrar a una persona de pronto que viene así como, de pronto hasta llorando, ¿cierto? Ve que viene hasta llorando y viene así como... ¿Qué intuye usted? ¿Qué intuye usted si ve entrar a una persona llorando? Que está triste, que tiene problemas a tal grado que ya no puede ni contener las lágrimas, sino que viene llorando. Uno intuye que está pasando un momento difícil, ¿cierto? Eso es intuición. Pues me pareció. Pero pudiera ser que no, realmente no sea eso, ¿verdad? Fue que le acabaron de dar una mala noticia y eso la puso así. Bueno, pero eso es algo que uno intuye. Los dones de revelación no funcionan a través de la intuición, ¿ok? No es a través de la intuición, es algo que alguien intuyó al ver la situación. No vienen así. Son manifestaciones espirituales donde Dios da una información o una dirección o un discernimiento en un momento específico. O sea, es en un momento específico que Dios interviene y entonces trae esa revelación. Estos dones son importantes porque la iglesia necesita dirección, necesita sabiduría y necesita discernimiento. ¿Ok? ¿Qué necesita la iglesia? Dirección, sabiduría y discernimiento. ¿Dirección para qué? ¿Para qué dirección? Muy bien. ¿Para qué usted necesita la dirección? Si a usted le dicen, si a usted llama a alguien y le dice esto, ¿va a venir a mi casa? Pero usted sabe dónde vive. ¿Usted qué le dice? Deme la dirección. Hoy en día pues ya más ¿qué? Más moderno, envíame la ubicación. ¿Cierto? Un WhatsAppazo ahí, envíame la ubicación. Pero lo que está diciendo es, envíame la dirección. ¿Para qué necesita la dirección? Para guiarse y llegar a donde tiene que llegar. Ok, entonces, ¿para qué la iglesia necesita dirección? Para guiarse, para saber la ruta que debe tomar en alguna situación, qué decisión se debe tomar. Ok. ¿Para qué necesita la iglesia sabiduría?
¿Sabiduría es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es tener conocimiento? Todo lo que voy guardando y archivando, ¿cierto? A través de mis estudios, a través de leer, ¿cierto? Y va quedando esa información en mí, entonces tengo conocimiento. Por ejemplo, le dicen a usted, ay, hágame un favor, ¿será que usted tiene conocimiento aquí en el arreglar ese televisor? Usted dice, no tengo ese conocimiento. Pero ahí hay un vecino, un técnico, él tiene el conocimiento para arreglárselo, o sea, él sí tiene la información. Ok. ¿Qué es sabiduría entonces? La sabiduría es cómo actuar. ¿Ya? Pueden haber personas que tienen mucho conocimiento, pero son bien torpes para actuar. ¿Sí o no? Bien torpes para actuar. Y pueden haber otros que no tienen mucho conocimiento, pasaron por el frente del colegio, pero nunca entraron. Pero tienen una sabiduría en la vida para hacer las cosas y dice, uff, qué sabiduría. Entonces, una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. ¿Para qué la iglesia necesita sabiduría? Para saber cómo actuar, cómo hacer las cosas asertivamente. ¿Ok? Y lo tercero es discernimiento. ¿Para qué la iglesia necesita discernimiento? Muy bien. Para poder saber si algo es o no es de Dios. Si algo es cierto o no es cierto. ¿Ok? Entonces, ahí vamos entendiendo eso. Y hoy en día, hermanos, con tanta cosa que se bombardea la iglesia, antes, hace unos años por allá atrás, aunque esto siempre lo ha habido, pero ahorita está en furor. Antes, digamos que lo que más bombardeaba la iglesia era el mundo con el pecado y sus modas y sus cosas que atraían, y entonces, no peques, no peques. Pero hoy en día, aparte de eso, se le suma también el bombardeo de falsas enseñanzas, de herejías, de modas raras que no sé dónde las sacan, de inventos, ¿cierto? De falsos profetas, de falsos maestros y una cantidad de cosas que están bombardeando la iglesia de una manera tremenda. Y hoy, como tenemos la facilidad del internet, del celular, del computador, que es solo un clic y usted ahí ve un reel, ve un TikTok, ¿cierto? Ve un videito corto donde viene una enseñanza y a veces salen unos, ¿verdad? Querida mujer, Dios te dice hoy y tal, y a veces unas cantidades de ¿de dónde sacaron eso? Y las hermanas, ay, qué cosa tan linda dice acá la Biblia. No dice eso. Entonces, hay una cantidad de cosas, hermano, que es un bombardeo contra la iglesia. Entonces, se necesita discernimiento para poder conocer si algo es verdad o es falso. ¿Ok? Si es de Dios o no es de Dios. Se necesita el discernimiento. Bien, apenas estamos en la introducción, voy corriendo. Entonces, no se trata simplemente de, digamos, de ser una persona que tiene alguna capacidad, algún intelecto, y eso está bien, sino que se trata de que Dios es el que interviene, el Espíritu Santo interviene en algún momento específico y trae esta manifestación de estos dones, ¿ok? Entonces, dentro de esta categoría de los que llamamos dones de revelación, que es la primer grupo que vamos a estudiar, obviamente hoy no alcanzamos a estudiarlos todos, pero en la primera parte, el primer grupo que se llama dones de revelación, aparecen 3 de esos 9 que están ahí en 1 Corintios 12. El primero es, ¿cuál es? ¿Cuál dice ahí? A uno le es dada. Yo pensé que estaban ahí en la Biblia. Versículo 7, versículo 8. Pero a uno le es dada, ¿cuál es el primer don que anuncia ahí? Ok, a uno le es dada palabra de sabiduría.
¿Sí? ¿Cómo se llama ese don? Palabra de sabiduría. Dice, ¿cómo dice en la versión Reina Valera? ¿Dice palabra de sabiduría también? Ah, ok. Palabra de sabiduría. Entonces, el primer don se llama palabra de sabiduría. El segundo que aparece en este grupo de dones de revelación es palabra de ciencia. Palabra de ciencia o de conocimiento. Palabra de ciencia o de conocimiento. Es el segundo don que aparece allí. Y el tercero que cierra este grupo de dones de revelación se llama, bueno, fe, pero fe no entra ahí. Ese entra en otro grupo. Tampoco entra en otro grupo. ¿Cuál sigue? Sanidades entra en otro grupo. Milagros es otro grupo. Profecía entra en otro grupo. Discernimiento de espíritus. Ok, discernimiento de espíritus. Entonces, el primer grupo que se llaman dones de revelación. Hay 3 dones ahí. El primero, palabra de sabiduría. El segundo, palabra de ciencia o conocimiento. Y el tercero, discernimiento de espíritus. Esos son los 3 dones que califican en este grupo, que son dones de revelación. ¿Qué son los dones de revelación? Muy bien. Son los dones que el Espíritu manifiesta para poder saber o conocer o revelar algo que no se podría saber o conocer sino a través de una manifestación sobrenatural. ¿Ok? Entonces son para conocer sobrenaturalmente. Muy bien. Vamos entonces a entrar rápidamente al primer don que se llama palabra de sabiduría. Se llama palabra de sabiduría. Vamos a entrar en ese. Entonces, la palabra de sabiduría es una manifestación sobrenatural. Decíamos que no es algo innato, no es algo de capacidad personal, sino que es algo sobrenatural mediante el cual Dios da una dirección específica. ¿Para qué dijimos que era la sabiduría? Para saber cómo actuar. Ok, entonces la palabra de sabiduría es una manifestación sobrenatural, ¿cierto? De Dios, mediante la cual Dios da dirección específica para actuar, da una dirección específica para actuar. Para eso viene la palabra de sabiduría, para saber cómo actuar en una situación, conforme a su voluntad, situación específica o determinada. No se trata simplemente de ser una persona sabia o prudente, ¿cierto? Que eso sería algo personal, sino que es una revelación de parte de Dios, una revelación en un momento específico, que esta revelación supera la capacidad humana. ¿Ya? Es algo que Dios revela en un momento que usted dice, yo no sabía. No sé, sentí eso así, lo expresé y ahí estaba. Y la persona va a decir, sí, es así. Ese es un momento de Dios, que algo que uno no puede saber de otra manera. Este don se manifiesta en la iglesia, o se puede manifestar en la iglesia, por ejemplo, o es necesario que se manifieste en la iglesia cuando, por ejemplo, hay que tomar una decisión. Y uno dice, pero hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos frente a esto? Y está uno como bloqueado porque no sabe qué decisión tomar. La manifestación de este don nos da una dirección. Cuando hay un conflicto doctrinal, no, pero es que no, tenemos una situación doctrinal aquí, no entendemos, no sabemos qué hacer. Se manifiesta ese don, viene ese don a traer la sabiduría de cómo actuar en medio de esa situación. Entonces, cuando hay situaciones complejas donde se debe tomar una determinación y no sabemos qué hacer, entonces ese don viene, se manifiesta, ese don del Espíritu Santo, y entonces nos da una dirección clara de lo que se debe hacer. ¿Ok? La palabra de sabiduría no solo revela lo que hay que hacer, sino que también enseña o direcciona cómo hacerlo. ¿Ya? O sea, la palabra
de sabiduría viene no solamente para decir qué hay que hacer, sino cómo hacerlo. ¿Ok? Eso es lo que hace. Entonces, es un don muy práctico, y es interesante que es como el primero que aparece en la lista de los dones que el apóstol Pablo está resaltando aquí, porque es muy necesario. Este don sirve para orientar, no para confundir. ¿Ok? Este don sirve para orientar y no para confundir. Este don viene para dar claridad en medio de una situación donde necesitamos tomar una decisión y no sabemos cuál decisión tomar. Entonces, la palabra de sabiduría no es acumulación de conocimiento. No, preguntémosle a ese hermano, que ese hermano es muy sabio. Pero hay momentos en que esa sabiduría humana está limitada. Entonces, el don se manifiesta mediante una intervención divina para traer claridad en un momento específico. ¿Ok? Esa es la manera como funciona este don. ¿Cómo se diferencia la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, de la sabiduría humana? ¿Cómo diferencia uno eso? ¿Cómo hace uno para saber que esa situación es el don del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, y no una sabiduría o una decisión de sabiduría humana? ¿Cómo se diferencia eso? Pues bien, entendamos lo siguiente. La sabiduría humana se va desarrollando con el tiempo, ¿cierto? La sabiduría humana va creciendo a través de las experiencias que vivimos, entonces nos vamos haciendo sabios. Por eso dice uno que los ancianos, ya los ancianos, son personas sabias. ¿Y por qué decimos que son personas sabias los ancianos? Porque tienen una acumulación de experiencias de la vida. Me dice, hijito, hágame caso, yo ya pasé por ahí. Usted todavía no ha visto amanecer, yo sí. Sabiduría. Pero es una acumulación de experiencias de las situaciones de la vida. Esa sería esa sabiduría humana. A través del aprendizaje, de aprender cosas, de observar situaciones en la vida, uno se va llenando de sabiduría. Por esa sabiduría es terrenal, humana. Entonces, una persona puede volverse sabia en términos humanos a través del estudio, a través de cometer errores y levantarse de esos errores, a través de la reflexión, de las filosofías de la vida, puede ser una persona sabia. Eso puede suceder. Ahora, la palabra de sabiduría es completamente distinto a eso, porque la palabra de sabiduría no es el resultado de un proceso natural de experiencias vividas, y por eso soy sabio, sino que tiene que ver con una revelación sobrenatural que da en un momento específico el Espíritu de Dios. O sea, es algo que ¡pum!, dio aquí ya. No se trata de que, no, yo como he vivido tanto, no tiene nada que ver con eso. Es una revelación que el Espíritu trae ya ahora en la vida de esa persona a quien usa o quiere usar a través de ese don. Entonces, no se trata de saber más o conocer mucho, sino de recibir en un momento específico una dirección de parte de Dios. Es algo que usted no sabía, que humanamente no lo sabía, que a través de su experiencia vivida tampoco lo sabía, no podía llegar a ese nivel de revelación, pero viene el Espíritu y ¡pran!, revela una palabra y eso es. El término palabra de sabiduría, el término palabra está diciendo o está implicando que ese momento de revelación es una pequeña porción. Palabra de sabiduría, o sea que es una porción pequeña, no una totalidad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Le voy a explicar. Quiere decir que cuando Dios usa a alguien en un momento dado con una palabra de sabiduría, algo que Dios acaba de revelar en un instante donde necesitamos tomar una decisión y viene una palabra de sabiduría, no quiere decir que, ay, Dios lo usó en el don de palabra de sabiduría. O sea que usted aquí en adelante es sabio, o sea, el que toca consultar. No, porque no es una totalidad ni es un todo. Está diciendo que es una palabra de sabiduría, un momento específico. ¿Ok? Mire, le voy a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo aquí rápido. En un momento dado el Señor pregunta, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo?
¿Quién soy yo? Ah, no, nos dicen que Elías, un profeta, que no sé. Ok, bueno, y ustedes que son mis discípulos, ustedes que dicen que soy yo. Dice que los discípulos se quedaron mudos. Eran sus discípulos y eran los que menos sabían. Y de pronto, ¡pum! Vino una revelación en el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Fue una revelación en ese momento. Lo que acabas de decir, solo Dios te lo podía haber revelado. Ni siquiera tú lo sabías. Pero ¡pum! Vino la revelación. Y Pedro, lo que es ser espiritual, ¿no? Definitivamente. Pero al rato el Señor está diciendo, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre sea puesto en manos de los pecadores y que vaya a la cruz y muere y tal. Y aparece Pedro, no, Señor, que nada de eso te acontezca. Y le dice, Señor, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Cómo le parece? En un momento tiene una revelación divina y en otro momento revelación satánica. ¿Cómo es? Primero, te lo acaba de revelar mi Padre que está en los cielos. Al rato, apártese de mí, Satanás. Lo está diciendo son cosas que no convienen. ¿Qué traigo como ejemplo esto? Que cuando habla de palabra, de sabiduría, es que Dios puede usar a una persona en un momento específico con una palabra específica para direccionar algo. Pero no quiere decir que de ahí en adelante es un gran sabio. Consultemos al gran sabio, no. Fue algo de un momento específico, que Dios quiso traer una revelación. Entonces, el creyente no se convierte, ese creyente que fue usado en algún momento por una palabra de sabiduría no quiere decir que se convierte en una fuente constante de dirección divina. Preguntémosle aquí al iluminado, no. Fue un momento donde Dios direccionó a la iglesia a través de traer una palabra, a través de un hermano o una hermana. Pero fue ese momento. ¿Puede hacer que nunca más en la vida se vuelva a repetir? ¿Ya me está entendiendo? Entonces, es un momento en el que Dios usa ese instrumento para comunicar algo puntual. Ya está. O sea que esto significa que el don de palabra de sabiduría, primero, no hace al creyente infalible. ¿Qué es infalible? ¿Qué es la palabra infalible? Que no falla. Entonces, el hecho de que Dios use a una persona en una palabra de sabiduría no quiere decir que ese creyente es infalible, nunca falla. No, no está diciendo eso. Tampoco le da la dirección en todos los aspectos de la vida. O sea, si hoy Dios lo usó en una palabra de sabiduría, no quiere decir que de aquí en adelante ese hombre es sabio o esa mujer es sabia. Mejor dicho, de ahí solo va a salir y brotar sabiduría, burbujear sabiduría. No, no es así. Otro, no reemplaza la responsabilidad personal. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables, ¿cierto que sí? En todos los aspectos somos responsables también de nuestra vida espiritual. Y el hecho de que Dios le use en algún momento a través del don de palabra de sabiduría no quiere decir que la persona ahora ya no es responsable de nada porque le echen la culpa a Dios. Porque yo solo hago lo que Dios me dice. No. Otro, no sustituye la palabra de Dios. Una palabra de revelación no sustituye la palabra de Dios. Esto es importante que lo entiendan, porque por ahí hay una iglesia lastimosamente muy grande que precisamente el atractivo es que la persona viene al culto y entonces de una vez le dicen, ¿tú eres invitado hoy? Sí, haces la fila aquí. Los que vienen la segunda vez al culto, haga la fila aquí. Los que vienen por tercera vez, haga la fila aquí. Ya los que vienen de la cuarta vez en adelante ya no dicen nada. Hay que conseguir a estos. Y entonces comienzan a ver, por favor, los profetas que se ubiquen. Y entonces aparecen unos locos que hay que llamar profetas. Aparecen ahí enfrente de cada fila. Y entonces comienzan, venga hermana, así te dice el Señor. Y comienzan a hablar cualquier cantidad de barrabasadas, como por ejemplo, ese marido que tienes, que te ultraja, que te maltrata, no, ya no más, déjalo, porque yo te daré un marido bien cristianito, bien entregadito. Eso no dice la Biblia. Luego eso que está diciendo es una herejía, es una locura, viene del infierno. Pero la gente dice, ay, Dios me habló y me dijo. Si le dijo conforme a la Biblia, júzguelo.
A otro le dice, compra el baloto y este es el número que caerá. Y se van, ay, Dios me dio el número del chance. Eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces, escúcheme, la palabra de sabiduría, si viene de Dios, jamás contradice su palabra. Amén. Si aquí se levanta alguien y dice, oh, así dice el Señor, traigo una palabra de sabiduría, el Señor dice, mientras va diciendo, yo estoy juzgando por la palabra. Siga hablando que yo voy aquí revisando. ¿Tiene coherencia? Veremos a ver. O sencillamente, lo lamento, pero es contrario a la Escritura. No sé de dónde venga su palabra, pero no viene de Dios. Porque Dios no va a decir aquí una cosa y luego a través del don del Espíritu Santo dice otra contraria a esto. Así no funciona. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, no sustituye la palabra de Dios. La palabra de sabiduría no sustituye la palabra de Dios ni va en contra de la palabra de Dios. Entonces, la función es traer en un momento específico una guía o una revelación que se hace necesaria. La sabiduría humana analiza y toma una decisión, ¿cierto? Cuando hay que tomar una decisión, entonces dice, bueno, pues miremos los pros y los contras, o sea, analicemos. Esa es la sabiduría humana, analicemos. Bueno, si hacemos así, ¿qué pasaría? Pero si hacemos de esta manera, ¿cuál sería el resultado? Y vamos a evaluar, esa es la sabiduría humana. La palabra de sabiduría no hace eso, sencillamente, ¡pa!, revela. Revela, ¡pam!, eso es lo que hay que hacer, ya. No analiza nada, sencillamente revela. Entonces, esa es una diferencia muy fundamental para evitar confusiones que a veces se dan. Entonces, muchas personas atribuyen a la experiencia lo que en realidad es una manifestación del Espíritu. En otras ocasiones se confunden mis propias ideas con dirección divina. Cuando alguien dice, por ejemplo, pastor, mire que estos días Dios me habló y me dijo. Cuando a mí me dice Dios me habló y me dijo, yo ya pongo las alarmas a ver con qué va a salir. Oh, que Dios me habló y me dijo. Porque muchas veces tenemos ideas que se nos vienen a la cabeza y decimos que fue Dios el que me dijo. Pero resulta que fue una idea mía, Dios no lo dijo. Muchas veces decimos, bueno, yo no sé, pastor, pero a mí Dios me habló y me dijo, para librar su responsabilidad a la locura y entonces decir que la culpa es de Dios, porque fue el que me dijo. No, así no funciona. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, pastor, a mí, mire que tuve una experiencia, Dios me habló y me dijo. Yo ya digo, en eso toca cogerlo con pinzas, a ver qué fue lo que Dios le dijo. Y a veces lo que cuentan son unas locuras que uno dice, no, este sí tuvo un mal sueño. ¿Ve? No que Dios no pueda hablarnos de diferentes maneras, porque Dios lo hace. Pero amados hermanos, por lo general como seres humanos, siempre tratamos de poner la responsabilidad sobre otro. Entonces decimos, Dios me dijo ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Si sale mal, pues Dios fue el que dijo, me libro de mi responsabilidad. Así no funciona. Entonces, el don de palabra de sabiduría no existe ni se manifiesta para impresionar a nadie, ni para demostrar qué tan espiritual es un creyente. No, para eso no. El propósito real, práctico, es para dar dirección en situaciones específicas. ¿Quedó claro? Bueno, miremos algún ejemplo. Un ejemplo aparece allí en Hechos capítulo 27. Allí aparece el apóstol Pablo en un viaje a Roma. Y él, van a zarpar, van a viajar, y los marineros comienzan a decir que van a viajar, van a zarpar porque pues el clima es favorable, porque la marea está bien, porque todo está perfecto. Entonces dicen, vamos a salir de viaje, vamos a zarpar, vamos hacia Roma, en Hechos 27. Pero en el versículo 10, el apóstol Pablo, que no era un navegante, que no tenía un conocimiento de la navegación, que no había sido instruido en eso, que tampoco era meteorólogo, no sabía leer las nubes, los climas, los vientos, no sabía nada de eso. Pero en ese momento en que van a zarpar,
Sencillamente viene la palabra de sabiduría. Y los que tenían experiencia, que eran los marineros, preveyeron todas las cosas y dijeron, todo es favorable, zarpemos, vamos a viajar. Pero en el versículo 10, Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y los otros lo miran como diciendo, ¿y usted dónde sabe? ¿Este qué? Si esto está pero bueno. Y arrancaron el viaje, no le hicieron caso, ignoraron lo que él acaba de hablar. Y se fueron de viaje. ¿Cómo se supo que lo que Pablo había dicho, que no tenía conocimiento como ellos eran los marineros, los expertos, él no, pero fue quien trajo una dirección y dijo, yo creo que mejor no salgamos, porque si salimos va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto? ¿Cómo se supo que lo que ellos ignoraron en ese momento, la manifestación de ese don de palabra de sabiduría en la vida del apóstol Pablo, y la ignoraron? ¿Cómo sabemos que sí era una palabra de Dios en ese momento específico? ¿Cómo lo sabemos? Porque se fueron de viaje y al ratico estaban viviendo todo lo que les dijo que iba a pasar. Se levantó la tormenta, todo, tocó tirar la carga y a lo último iban a haber pérdidas porque ya la nave se estaba desbaratando también y ya iban a pérdidas humanas, pero dice que él le rogó a Dios por la vida de los que iban ahí y dice que Dios le concedió, le dijo, no, tranquilo, no va a haber pérdidas humanas. Y ninguno murió. Pero la carga, la embarcación, todo se perdió, se desbarató. Entonces, ¿sí era una palabra de Dios lo que había hablado Pablo? Sí era. Esto es interesante, amados hermanos, porque una palabra de sabiduría, de una dirección, de una guianza, siempre se irá a mostrar si era de Dios por el resultado. Amén. Por el resultado, por la consecuencia, lo que vendrá. Otro ejemplo aparece allí en Hechos 16. Estaba el apóstol Pablo haciendo su tarea misionera, tratando de ir a diferentes lugares para llevar la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo le prohibió. El hombre decía, yo quiero soy que me predico. Y llegaron, dice que llegaron ¿a dónde? A Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no lo hicieron. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y es interesante porque ¿qué era lo que ellos querían hacer? Ir a predicar la palabra, ir a compartir, viajar y llegar allí con el evangelio. Pero el Espíritu no se lo permitió. Interesante eso. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Mire cómo en unas oportunidades le negó hacerlo, pero luego le dio dirección a dónde era que tenía que ir. Y era a Macedonia. Y allí se fue a predicar el evangelio. Entonces, Dios no solo dirige decisiones, también determina el momento correcto para ejecutarlas. ¿Cómo opera en la práctica la palabra de sabiduría? ¿Cómo funciona en la práctica este don? Bueno, uno de los aspectos más importantes de este don es que la palabra de sabiduría no es teórica, sino práctica. Se manifiesta en decisiones concretas. O sea, ese don no es teoría, es algo práctico, es algo vivencial, como el caso del viaje del apóstol Pablo. Si viajamos nos va a pasar esto, nos va a pasar esto, nos va a pasar esto. No, usted no sabe eso. Pasó. Entonces, en la práctica este don puede manifestarse, puede operar de diferentes maneras.
Como por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión ministerial importante, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Pum, se manifiesta el don y da una dirección. Otra, cambios de dirección en la vida. A veces en nuestra vida hay cosas que no sabemos qué hacer o qué decisión tomar y nos vemos en una encrucijada y entonces se puede manifestar el don para dar dirección y sabiduría de qué es lo que se debe hacer en ese caso, en ese aspecto. Momentos de riesgo, en oportunidades o situaciones que requieren discernimiento. Se abre una, dos o tres oportunidades delante suyo y uno primero que dice es ¿cuál es mejor? Venga, amigo, ¿cuál pinta mejor? Pero puede hacer que la que pinte mejor no es la adecuada. Entonces la manifestación de este don da un discernimiento de qué decisión tomar. Situaciones donde hay muchas cosas o muchos caminos que parecen correctos, pero ¿cuál tomar? Entonces viene este don para dar una dirección. En estos casos dice que un creyente puede recibir una dirección clara que no proviene de un análisis lógico, de haber revisado, de haber buscado qué me conviene, qué no me conviene, sino una palabra que viene directamente del Espíritu Santo al corazón. Yo conozco, por ejemplo, personas que tienen un ministerio, son llamados al ministerio, o sea, Dios los quiere usar en el ministerio. Y lo primero que uno piensa es, bueno, si hay alguien que Dios quiere usar en el ministerio, bueno, no sé, aquí tenemos unas iglesias o aquí se puede abrir una obra en ese sector o en tal ciudad se puede abrir una obra. Pero ellos están orando que Dios le dé dirección porque tal vez le han hablado de 2 o 3 lugares. Pero viene el Espíritu Santo con su don y coloca en el corazón de esa persona que es en la selva del Guaviare. Y de hecho se van. Y se van a las selvas del Guaviare y ahí están. Y están predicando y alcanzando la niñez, alcanzando la juventud y salvando almas para Cristo en plena selva, en plenas tribus indígenas. Y uno dice, por voluntad humana, por lógica humana, uno dice, yo que voy a coger a la selva, yo que voy a ir por allá. ¿Sí o no? Yo que voy a arrancar para la selva. Pero vino una revelación donde Dios le dijo, es allá donde quiero que esté. Ya sé dónde debe ser. ¿Dónde? En la selva. Yo recuerdo cuando iniciamos la obra aquí en Ibagué, hace ya casi 25 años, un poquito más, pues nosotros estábamos todavía, nos congregábamos en Bucaramanga, ya Dios había hablado que salía al ministerio, ya había tratado con nosotros, bueno, ya todo estaba listo. La tarea era sí o sí nos vamos. ¿Para dónde? No sé, pero tenemos que ir al ministerio, pues Dios ya nos llamó, no nos da oportunidad. ¿Me sirves? Ya. Tocó decir, ok, nos vamos. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde nos vamos? Y fue cuando, para resumirle la historia, pasando por aquí por Ibagué en un viaje que estábamos en Cali por ahí en un evento cristiano, y ya viniendo, comenzamos a hablar con un amigo que vivía aquí, me dijo, venga, yo iba con mi pastor, con el papá de mi pastor, también iba conmigo, y entonces entramos aquí a saludar. Venga, saludan y almuerzan y siguen hacia Bucaramanga. Pero el almuerzo se alargó y bla, 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 bla. Ya llegó la tarde, entonces dijo, ¿qué van a coger noche ustedes por allá para Bucaramanga tan lejos? Eso duerman y mañana. Y mañana nos levantamos, desayunamos, nos llevaron a una vuelta por Ibagué, a conocer el centro, la tercera y ya pues era la hora del almuerzo, entonces almorcemos, pero entre bla, 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 se hizo tarde. ¿Qué se van a ir tan tarde? Quédense. El caso es que nos quedamos 3 días. 3 días nos quedamos aquí. Y ya la última noche yo ya no sabía qué hacer y le digo a mi amigo, hablando los dos ya tarde de la noche, hablando ahí en el primer piso, estábamos charlando, aquí en el Jordán, de la casa donde la hermana Nila, y me dice él, le digo yo, mano, estoy preocupado porque yo no sé qué hacer. O sea, Dios ya nos habló que salíamos al ministerio, ¿qué tal? Mi esposa me dijo, vaya a ese evento y de para acá usted me trae una respuesta para dónde es que tenemos que ir. Y yo le dije, yo ya voy para allá, ya mañana llego allá, y yo respuesta no tengo, yo qué le voy a decir. Entonces me dice mi amigo, pero ¿qué es lo que usted necesita? Explíqueme, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y no, pues yo lo que tengo que hacer es irme para alguna parte y empezar una iglesia, eso es lo que tengo que hacer, pero no sé para dónde me voy. Entonces me dice él, ¿y por qué no se viene para acá y empieza aquí? Si tiene que irse para alguna parte, pues véngase para acá y empieza aquí.
¿Será? ¿Será que aquí? O sea, yo no tenía claro nada. Necesitaba una dirección. ¿Será? Bueno, vamos a dormir y yo mañana en el desayuno le digo a mi pastor, ¿qué le parece la idea? Y si él me dice, hágale, mijo, hágale, que yo lo apoyo, entonces sí es por ahí. Bueno, el caso es que entonces nos levantamos a desayunar. Nos sentamos a la mesa en el comedor de la hermana Nila, en el segundo piso. Y entonces yo le iba a lanzar la propuesta de, pastor, quería comentarle algo. Y me dice, sí, mijo, pero déjeme, le cuento algo. Y yo, cuénteme. Dijo, mijo, es que yo aquí pensando con tanta necesidad que hay en esta ciudad, ¿por qué no se viene con su esposa para acá y comienza la iglesia aquí, en Ibagué? Y yo, pues, es que yo tenía, cuando Prun se sentó el papá de mi pastor, y dijo, bueno, venga, les cuento algo. ¿Qué nos va a contar? Dijo, a las 4 de la mañana el Señor me despertó, levántese, y estaba yo en ese rincón allá de cabeza orando. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Y Dios me mostró lo siguiente. ¿Qué le mostró? Que aquí en Ibagué hay que abrir una iglesia. Que la iglesia se tiene que comenzar aquí en el primer piso de esta casa. Y me mostró, yo le dije, pero ¿y quiénes serán los pastores? Y me mostró la cara. Era usted con su esposa. Y yo, pues es que yo ayer hablaba con mi amigo y les queríamos contar. Los tres estábamos hablando de lo mismo. Mire cómo estaba el don ahí fluyendo, hermano. No tenía yo dirección de nada, pero Dios estaba direccionando. Entonces dijimos, pero solo falta una cosa. La dueña de la casa es la hermana Marianila. Ella se ha convertido, porque ella me conoció a mí jugando billar y tomando guarapo con los hijos de ella, y luego me conoció convertido, y ella era bien católica, y yo le compartí el evangelio a las 3 de la mañana, y yo hablándole lo que poco sabía de la Biblia apenas me convertí, lo que yo recibía yo venía y le daba, y ella se convirtió también. Entonces yo la dejé congregando en una iglesia, le dije, congréguese por acá, donde yo nací en el Señor, y quédese ahí y chao. Entonces dije, solo falta una cosa, hablar con la dueña de la casa, porque nosotros estamos aquí haciendo fiesta y la dueña de la casa no sabe nada. Se sentó la hermana Nila con nosotros al comedor, le dije, hermana Nila, queremos comentarle algo. Dijo, claro, cuénteme. Hermana Nila, es que no sé, pero parece que Dios aquí está organizando algo. Si usted nos presta el primer piso ahí, la salita, para venir a comenzar una célula y comenzar una iglesia, porque pues Dios ya nos habló de que tenemos que venir, ¿verdad? Y entonces yo vendría con mi esposa y comenzaríamos la iglesia ahí. Entonces la hermana Nila comienza a llorar. Yo dije, no le gustó la idea. No es por ahí. Cuando dice ella, ay, esto es una respuesta de Dios. Yo, ¿ah? Es que cuando usted me habló del Señor, yo me convertí a Cristo, se me cayó el velo del catolicismo. Y usted me dejó reuniéndome allá en la iglesia donde me dejó, donde usted iba. Pero yo en todos estos años, 7 años, la verdad es que yo no le entiendo nada al pastor, lo que predica. Yo ahí estoy porque usted me dejó ahí. Pero yo la verdad es que yo digo, pero no le entiendo qué es lo que está predicando este pastor. Entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, si usted usó a este muchacho para que me hablara el evangelio y yo fuera salva y yo le entendía todo lo que me decía, ¿por qué no lo trae para acá y que abra una iglesia acá y me siga enseñando? Yo quiero seguir aprendiendo. Y todos nosotros estábamos, ¿ah? Y lo que ustedes me dicen es una respuesta a Dios. Entonces nos pusimos a orar. Tomemos de las manos y oremos. Y empezamos a orar ahí en esa salita, hermano. Y la gloria de Dios se manifestó ahí, hermano, de una manera tremenda. Y de esa manera es como que Dios había puesto una X. Aquí es, vea la X, párese ahí. No tenía dirección hacia una noche. Pero al otro día estaba totalmente coordinado y organizado. Me fui a la manga a traer la ropa y el trasteo. Porque si era aquí, entonces era aquí, tocaba venir de una. Entonces, ese es un ejemplo, hermano, de cómo Dios da una dirección a través de una palabra de sabiduría. Y no propiamente tenía que haber sido, oh, así dice Jehová el Señor. No, cada uno fue aportando lo que Dios le había puesto en el corazón. Todo coordinaba y era perfecto. Han pasado 25 años y podemos decir que era una dirección de Dios o no era. Por eso le digo, los resultados muestran si era dirección de Dios o no. Y yo creo que los resultados están mostrando
que sí era la dirección de Dios en ese momento. Ah, qué interesante. Entonces, este don puede operar de diferentes maneras. Una de ellas, una convicción interna y clara. Escúcheme, no tiene que ser, oh, así dice el Señor, pueblo mío. No, este don se puede manifestar a través de una convicción interna clara, algo que usted no tenía claro, no sabía y ¡prum! Esto es lo que hay que hacer. ¡Pum! Llegó de una la convicción. Dos, una impresión fuerte del Espíritu. Algo que Dios le impulsa a realizar, a decir, a hacer. Fue un impulso del Espíritu. Otra manera es una dirección confirmada en oración. Usted está orando y viene y Dios le trae la respuesta de algo. Dios le trae la dirección de algo. Y usted dice, ya sé lo que hay que hacer. Hace un momento no lo sabía, pero mientras oraba, ya sé lo que hay que hacer. Esa es otra manera. Y otra manera es una revelación en un momento específico, que Dios puede usar a alguien y decirle, hermano, la situación que usted está viviendo o este problema específico, la solución es esto. Y usted dice, ese hermano, ¿cómo sabía si yo ni le había contado? No tenía ni idea de mi situación, de mi problema o la decisión que estaba por tomar. Y pum, viene y me la dijo de una. Y usted ve que es la respuesta de Dios. Entonces, aquí lo esencial no es la forma como puede manifestarse este don, sino saber de dónde viene. Y el origen debe provenir de Dios y estar alineado con su palabra. Errores que se pueden, o errores comunes en cuanto al don de palabra de sabiduría que deben evitarse rápidamente. Uno de ellos es confundir ese don con la inteligencia o la experiencia. Ese es un error. El hecho de que una persona sea muy objetiva, sea muy intuitiva y se note y pueda tomar decisiones porque tiene una capacidad para leer los momentos, eso es una cosa. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son muy hábiles en el negocio. Yo personalmente conozco personas que, hermano, o sea, tienen una capacidad, uno dice una visión para el negocio, compran, venden, dicen, oh, eso está bueno, no, eso no sirve. Y uno dice, pero si yo veía que servía. Tiene una habilidad para el negocio que uno dice, otros no, yo soy negado, me ponen a vender algo, hermano, y yo mejor se lo compro porque yo no lo voy a vender a nadie, ¿a quién le vendo? Yo soy negado para eso. Pero sí conozco personas que tienen una intuición para el negocio, que ven oportunidades y ¡pran! Y también ven unas que parecen oportunidades y dicen, no, por ahí no. Y ciertamente por ahí no era. Ok, pero eso tiene que ver con una capacidad innata. No que el don se manifieste y entonces le revela. No, eso es una capacidad innata. Entonces, el don de palabra de sabiduría es diferente. La sabiduría humana aprende. Va aprendiendo con el tiempo. La palabra de sabiduría se recibe. Es algo que llega en el momento. ¡Pra! Ya sé lo que hay que hacer. Una, así de una, ya. Uno a veces dice, se me prendió el bombillo. Pero tal vez no es que se prendió el bombillo, sino que vino una palabra de parte de Dios y diga, esto es lo que hay que hacer. Y uno dice, si era por ahí, wow. Pero ¿cómo supo? No sé. Pero ahí estaba, el don manifestándose. Otro error frecuente es creer que este don da dirección en todas las áreas de la vida. Que este don se manifiesta para el desayuno, almuerzo y comida. Y que todo lo que usted hace, el don se manifiesta. No, es para un momento específico y depende del hombre, de Dios. Es el Espíritu Santo y cuando Él quiere. Es la voluntad de Dios la que está implícita ahí. Otro error también es depender exclusivamente de ese don para tomar decisiones. Entonces, el manifestarse de este don no sustituye la vida espiritual, el caminar cristiano, el día a día del cristiano no lo sustituye. ¿Ya? Hay personas que muchas veces, por ejemplo, de hecho alguna vez conocí a un hermano que vino a la iglesia hace mucho tiempo, vino a la iglesia, yo lo distinguía, me saludó, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Y yo, oh, mi hermano, qué bueno verlo, bienvenido, siéntese. Y me dijo, pastor, es que yo tengo que tomar una decisión. Yo le dije, bueno, y entonces llámeme a sus profetas para que me digan qué decisión debo tomar.
ups. Le dije, pues hermano, primero que todo, aquí no tenemos profetas. Y en segunda medida, hermano, pues yo creo que si tiene que tomar una decisión, pues oremos a Dios. Y yo sé que Dios puede direccionarnos qué hacer. ¿Ve? Pero entonces muchas veces, nuestra vida ya solo depende de que Dios me dé una palabra de sabiduría para cada cosa. Y no funciona así. Es para momentos específicos que viene este don. Otro peligro es atribuir a Dios decisiones personales sin ninguna base real. En otras palabras, yo tengo una idea muy brillante y la ejecuto y digo que fue que Dios me lo reveló, pero Dios nunca me reveló nada. Fue una idea que a mí me surgió. Entonces hay que saber discernir entre una idea que a mí me surge y el don de revelación, palabra de revelación. Otra cosa es pensar que si una persona es usada en el don de palabra de sabiduría, es una persona mega espiritual y que ha alcanzado la madurez en la vida cristiana. No, no es así. El don, la manifestación del don no está diciendo que esa persona es la más espiritual. Está diciendo que el Espíritu le usó como él quiso. Pudo haber usado a otro, pero usó a esa persona. No quiere decir que es porque es la más espiritual. Hay personas que Dios puede usar en cualquiera de los dones, pero todavía están en un proceso de crecimiento, de formación, de madurez. Van caminando, no son perfectos ya. Entonces debemos entender eso. Y finalmente, otro error es ignorar la dirección que se recibió. Ejemplo, al apóstol Pablo se le dijo, no zarpen porque va a haber pérdida. Y él se lo expresó, muchachos, todo se ve muy lindo, pero no zarpemos porque va a haber pérdida. ¿Tomaron en cuenta la palabra de sabiduría? No, la ignoraron. Y muchas veces puede pasar eso, que viene la palabra de sabiduría, pero nosotros la ignoramos. Entonces, voy terminando. Los dones muestran la operación del Espíritu Santo en una vida. Los frutos muestran la transformación de ese creyente. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Entonces, la palabra de sabiduría o el don de palabra de sabiduría no reemplaza una vida de comunión, una vida de santidad, una vida de caminar con Dios, no reemplaza eso. El hecho de que Dios use una persona en un don no está diciendo que ya no necesita a Dios. Por el contrario, más lo necesita, ¿cierto? Más lo necesita. Entonces, ¿cómo sabemos si una palabra de sabiduría viene de Dios? ¿Cómo sabe usted que una palabra de sabiduría viene de Dios? Bien, pues porque debe estar en armonía con la Escritura. Debe producir claridad espiritual, edificar. Recuerde que los dones vienen para edificar la iglesia. Entonces, debe edificar, debe tener armonía con la Escritura, debe producir claridad. Si es una palabra de sabiduría para direccionarnos en qué hacer, pues no puede traerme confusión, porque confundido ya estaba. Necesito es que me dé claridad. Amén. También es un don que debe ejercerse con humildad y con amor, no con imposición. Usted ve que el apóstol Pablo le dijo, muchachos, no deberíamos zarpar, pero no dijo, un momento, me niego a subir a ese barco, no me subo porque ustedes, y ustedes, no. Yo les digo que no zarpemos porque ellos dijeron, no fuimos. Bueno, no fuimos, pero no impuso, ¿verdad? Se impuso con esta palabra. Entonces, una palabra de sabiduría real que viene de Dios no manipula ni controla, sino que orienta conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el don de palabra de sabiduría. ¿Sí entendimos? ¿Sí aprendimos? Bueno, entonces nuestra tarea es decirle a Dios, si te place, si quieres usarme en este don de palabra de sabiduría, bueno, enséñame, capacítame y úsame. Porque esa es la idea, ¿no? La idea es que Dios nos use
en cualquiera de todos estos dones que vamos a estudiar. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios en esta hora? Buen Dios y Padre maravilloso, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, por enseñarnos, por hablar a nuestras vidas, por dirigir nuestros pasos, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor amado, quien siempre vayas delante de nosotros dando dirección. Señor, es verdad que muchas veces en el caminar, en el trabajo, en lo que debemos realizar, muchas veces no sabemos qué hacer. A veces nos vemos en encrucijadas que no sabemos qué decisión tomar. Hay situaciones, Señor, que a veces realmente no sabemos cómo resolverlas. Pero qué bueno, Señor amado, que tú siempre te manifiestas a través de las vidas con este don de palabra de sabiduría. Y a veces la palabra que colocas en la boca de un hermano, de una hermana, nos da una claridad y una directriz en situaciones que no sabíamos qué hacer. Gracias porque tú eres quien dirige nuestros pasos, quien dirige nuestras vidas. A ti te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por tu bondad. Al salir de este lugar también te pido, Señor, que nos lleves en paz y en bendición y en seguridad. Muchas gracias, Padre eterno. A ti te damos gloria y honra por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso de gratitud al Señor en esta noche. Bueno es Dios. Amén. Despedimos a nuestros hermanos que están conectados allí a través de la transmisión. Espero que se hayan gozado, que haya sido de bendición para ustedes también este tiempo y que podamos ser edificados cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.